Uno de los temas que dan miedo, diría yo, utilizaría este término, a los ufólogos, es el de los contactados. El empeño de los ufólogos, el empeño de la ufología es objetivar en todo lo posible el fenómeno ovni. Ya de por sí es suficientemente complejo, suficientemente contradictorio como para, desde un punto de vista material, desde un punto de vista objetivo, no ponerse de acuerdo. Pero intervienen otros factores muy importantes dentro del fenómeno ovni, que son los factores que podríamos llamar subjetivos. Lo que se vive a nivel psíquico por parte de muchas personas en torno al fenómeno ovni. Dentro de este capítulo de lo psíquico del fenómeno ovni hay un apartado que es tremendamente interesante desde un punto de vista social, desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista humano en definitiva, que es el tema de los contactados. Personas que están recibiendo mensajes, que están en contacto de una o de otra forma con los extraterrestres, generalmente en forma telepática, y a los que los extraterrestres les dan sus mensajes. Todo esto, entre comillas, al ser un fenómeno subjetivo, no se puede demostrar. Entonces no hay más elemento de juicio que el testimonio del propio contactado. Por eso los ufólogos rechazan este apartado, este tema de los contactados. De alguna forma les produce escalofríos, como les decía al principio. Sin embargo, este programa es un programa abierto. Recibimos con mucha frecuencia llamadas, cartas de personas que dicen estar en contacto con los extraterrestres. Hay un gran porcentaje de ellas a las que como psiquiatra puedo ver con cierta facilidad que hay un trastorno psíquico en el fondo, o que hay un afán de protagonismo, o que hay una serie de connotaciones que ensucian, por decir así, ese contacto. Sin embargo, hay otra serie de cartas, otra serie de llamadas que pertenecen a personas bastante lógicas, con un cierto sentido crítico, coherentes, consecuentes, personas a las que hay que escuchar y que merecen ser tenidas en cuenta. Aunque con muy poca frecuencia vamos a tocar el tema de los contactados por esas circunstancias que les decía al principio de la subjetividad, hoy sí queremos meternos un poco en ese tema. Y hemos escogido de alguna manera a uno de nuestros interlocutores, una de esas personas contactadas que se han puesto en contacto con nosotros, sin seguir un criterio especial de selección. Antes de venir aquí, nuestra relación se ha limitado a un par de conversaciones telefónicas. Me ha parecido a través del teléfono una persona absolutamente normal, que eso ya es una garantía en cierto modo, y nada hay preparado en este sentido. Él va a contar su historia, él va a hablar de esos mensajes que ha recibido. Se trata de Willy Dwin, un holandés que está como turista en Alicante, lleva algún tiempo viviendo allí de una forma accidental. Él nos contará su historia, pero como esos mensajes de los contactados se reciben, se expresan a través de lo que nosotros llamamos escritura automática o psicografía, como ustedes quieran llamarlo, de una forma inconsciente, sin manejar la mano. Al dejar la mano es ella sola la que escribe, esa impresión es la que da. También está con nosotros Joaquín Grau, que es un tema que en sus conferencias y en sus cursos ha vivido muy de cerca y tiene bastante experiencia en torno a ese tema, en torno a la escritura automática. Sin más, le voy a dejar la palabra a Joaquín, que es el que ha estado hablando antes de realizar este programa, ha estado hablando con Willy Dwin y conoce un poco más a fondo el tema. Tú eres el que llevas a partir de este momento del programa. Yo voy a intervenir si algo me llama la atención, pero prefiero dejaros a los dos. Quizá sobre la marcha podremos hablar en algún momento de la escritura automática en cuanto qué tipo de material más o menos, en este caso, se vuelca, se proyecta en ella, normalmente a través de las experiencias que hemos hecho. Pero quizá ahora lo que interesa, como yo creo que en este caso a los telespectadores lo que les interesa es que hable Willy, yo creo que él podría decirnos cómo empezó todo esto, quiénes fueron los comunicantes, y después nos dirá a su vez lo que le dijeron. Pues eso comenzó hace 2 años y simplemente para, como digamos, jugar al tabla Ouija. Ustedes conocen, saben lo que se pasa, que podemos tener contactos con entidades espirituales u otros. Pero desde el principio ya hemos tenido un espíritu más elevado que normal, por la causa de su elevado mensaje de amor y de luz y de ayuda a los demás. Y los mensajes nos decían que hay una misión que a cumplir en este mundo, es de ayudar a todos los hombres. Entonces mi hermano, que es medium, que se llama Jan,
se pone después de un rato, digamos unos meses después, a escribir respuestas cuando yo he pedido directamente cuál sería la cuestión en alta voz, y mi hermano se pone a escribir. Las entidades que hemos tenido primero, no son personajes, pero son más bien estados de almas, estados de espíritus muy elevados, que por medio de una mantra, como se llama Noena, que es una mantra, que podemos tener contacto con esta entidad. Entidades que también están situados en un nivel que se llama nivel donde la voluntad de Dios es conocido, y que por este centro que se llama Shambhala, que unos ocultistas conocen ya, nos da la voluntad de Dios, que es dar al mundo la última oportunidad de convertirse hacia Él, al Padre, Dios, y porque la Tierra está en un muy grave momento de crisis, de guerra, etc. Porque no hay mucha creencia en el mundo, y esta creencia debe ser por los medios de las ondas, televisión, ser llevados hacia la gente que todavía viven en este angustioso problema, quiénes somos, dónde vamos, etc. También qué pasa con nuestras almas después de la muerte. Entonces hay un tema del más allá que es muy importante, que por qué tener miedo de la muerte, la muerte existe o no, etcétera, etcétera. Son muchos problemas. Perdona, Willy, vamos a hacer una especie de resumen. En un momento determinado, hace unos pocos años, comenzáis a hacer esa forma de espiritismo, vamos a llamarlo así, aunque no sea exactamente espiritismo, que es la vasografía, la ouija, algo que ya hemos mencionado con alguna frecuencia en este programa. Como sucede también con frecuencia, después de un tiempo de estar haciendo vasografía, la comunicación o la relación se establece en otro plano, a otro nivel. Tu hermano, ya digo que esto es relativamente frecuente, son muchos contactados los que empiezan con la vasografía y de ahí pasan a la escritura automática. En un momento determinado, tu hermano, que tiene un cierto poder de mediunidad, según dices, empieza a darse cuenta de que si deja la mano suelta, por decirlo así, sin controlarla, empieza a escribir respuestas a una serie de preguntas que tú hacías. También es frecuente que ese tipo de respuestas, si hay un espíritu, entre comillas, como todo esto no se puede objetivar, perdona, pero tenemos que utilizar esta terminología, si ese espíritu tiene un determinado nivel, no es alguien que en broma simplemente, sino que tiene un determinado nivel intelectual y espiritual, empieza a dar mensajes con un contenido interesante. En muchas ocasiones da respuestas a problemas metafísicos que tiene planteados el hombre, a problemas trascendentes que tiene planteada la humanidad. La cuestión está en que no hay forma de estar seguros si esos mensajes son auténticos o no. Los mensajes existen, de eso no hay duda, pero ni siquiera sabemos si proceden de nuestro inconsciente, estoy hablando desde un punto de vista objetivo, que quede claro, o si corresponden a un espíritu, o corresponden al inconsciente de una persona que está dormida, o corresponden a un extraterrestre, o corresponden a quién sabe quién. Lo único que sabemos es lo que ellos dicen, y sabemos que dicen ser espíritus en unos casos y en otros extraterrestres. Pero sí interesa, porque estamos tocando en estos últimos días el tema de los extraterrestres, sí interesa fundamentalmente en esos mensajes qué implicaciones extraterrestres hay, qué es lo que te ha hecho tomar en serio ese tipo de mensajes, puesto que tú tienes experiencia en torno a esas comunicaciones. ¿Por qué te lo has creído? ¿Por qué no has pensado que eran espíritus burlones, siempre entre comillas? ¿Por qué les das crédito a esos mensajes? ¿Y cuál es el contenido de esos mensajes en relación con el tema extraterrestre? ¿Por qué no nos hablas un poco de eso? Bien, primero hay que ver la autenticidad de la buena fe de estas entidades que tiene como motivación el amor y la fraternidad en el mundo, la unificación y la salvación de las almas. Entonces no tiene que ver realmente todavía con los extraterrestres. Pero no obstante, mi curiosidad, claro, estaba también fijando en este misterio que se llama de los ovnis extraterrestres, sobre los cuales ya hemos tenido también unas revelaciones, porque se tratan de revelaciones no solamente de clase espiritual, también para ayudar al hombre en relación con su medio ambiente, con su relación con los demás, pero también
casi nos dice la sorpresa que nos reserva la fenómeno ovni. ¿Cuál es esa sorpresa? Esa sorpresa no me ha sido realmente dado. Digamos que está... creo que puede ser que los extraterrestres vendrán a este mundo para como una salvación del medio ambiente, digamos, mejor que salvar a los almas o salvar las vidas, aunque también tendrán como trabajo llevar a unos elegidos, que son posiblemente unos 144.000, un nombre así simbólico, pero 144.000 personas que son iniciados, que trabajan para los demás y que sirven después de la gran tribulación, después, digamos, de 1999, porque también tenemos datos que esta gente vuelven a la tierra para reconstruir bajo un solo gobierno la tierra en una más grande justicia, en una gran más fraternidad y amor, como debería ser el mundo como por lo cual ha sido creado. Es decir, desde un punto de vista práctico y humano, y no te estamos dejando hablar, Joaquín, no, sigue, no, es la línea. Ellos hablan y encaja al parecer con el Apocalipsis en algunos sentidos, o en todos los sentidos, hablan de un fin, que ya lo hemos hablado, lo hemos comentado nosotros también aquí, las posibilidades de que esto suceda realmente tal como está descrito por los profetas y tal como está descrito en el Apocalipsis, no un fin del mundo, sino un fin de esta forma de sociedad, un fin de este mundo, no del mundo, y que habrá algunos que se salvarán gracias a los extraterrestres, es algo que no es único. El mensaje que trae Willy Dwin no es exclusivo. Otros grupos de contactados están diciendo también lo mismo. Y esto ciertamente es curioso, llama la atención, porque son grupos a veces muy dispersos, como muy alejados entre sí, como el grupo de Perú o como otros grupos que hay también en otras partes de Europa. Están hablando de que de ese desastre ecológico, posiblemente de guerra también, se van a salvar toda una serie de personas que serán llevadas de este planeta en una especie de nuevo éxodo, esto de nuevo arca de Noé, serán llevadas de este planeta a otro hasta que este planeta recupere sus condiciones de vida adecuadas. Entonces, todas esas 144.000 personas, que es un número más o menos simbólico, volverán de nuevo a la Tierra a poblarla y a construir un mundo más feliz. Sí. Esa sería en esencia y más de acuerdo con la ley divina. Esa sería en síntesis el contenido de esos mensajes. Perdona, Willy, tú querías decir algo. Yo no, es que quizá podría centrar un poco el tema, porque él, que está tan, en este caso, tan introducido en su propio tema, se está yendo un poco un parte. Yo he visto todos los mensajes, no digo que haya leído, no he tenido tiempo, pero he visto un poco la trayectoria. Entonces, efectivamente, él sigue una trayectoria que, por decirlo así, es normal, pero a su vez más coherente a nivel metafísico de lo normal. O sea, todos sabemos que efectivamente, normalmente cuando se hace Ouija y cuando después se hace escritura automática, que es lo mismo, porque en este caso viene a ser lo mismo porque es un mecanismo automático, ya sea manejar una planchette o manejar un bolígrafo, para el caso es lo mismo, es un automatismo. Lo primero que surge es un material del subconsciente, entendido por subconsciente, un material que por los 5 sentidos se ha introducido en nuestro interior, que tenemos reprimido ahí y que a su vez liberamos en un momento determinado. Lo lógico en estos cursos que has hablado es que a mí las personas que vienen me salgan con mensajes diciendo, pues Juanito, eres muy bueno, sé muy bueno, o yo te quiero mucho, y es su madre que ha muerto hace muy poco, y es en este caso su madre o no su madre, me refiero que es un contenido suyo que está intentando volcar y que está reprimiendo. Bien. Pero luego hay esta segunda parte, que es la que él entra, que normalmente cuando se sigue haciendo esto y liberando un poco más estos mecanismos, empieza a haber algo como lo que Jung ya señaló, de que cuando parece que la humanidad intuye un gran peligro, por ejemplo, cuando el Titanic se destruyó, hubo X número de personas que en este caso intuyó el fenómeno Titanic. Pero en la Segunda Guerra Mundial, él estadísticamente estableció un mayor número de personas que intuyeron la Guerra Segunda Mundial, porque el cataclismo fue mayor. Ahora, tú sabes perfectamente que a nosotros se nos está dando una cantidad de personas que nos están llegando hablando de apocalipsis, etcétera, etcétera. Pero hablan de apocalipsis en un sentido fraccionado, diciendo, bueno, yo soy la Virgen María, yo voy a tener un niño Jesús que va a liberar, o va a haber un cataclismo.
cosas fraccionadas, concretas, junto con otras cosas que no son tan coherentes. En su caso, hay todo un cuerpo de doctrina, aceptémoslo o no lo aceptemos, todo un cuerpo de doctrina que empezó por una manifestación de, en este caso, por ejemplo, cómo condicionar el cuerpo para cambiar el carácter, para cambiar la personalidad, para hacerse, en este caso, más receptivo. Siguen después unos mensajes de tipo ufológico, pero con un gran contexto espiritualista, donde, como acaba de decir, los ufos ya no son, los ovnis, ya no son esa cosa mesiánica, sino que son simplemente, por decirlo así, carnales, aunque sean en otro orden de evolución humana. Y finalmente, porque incluso luego tú puedes hablar de humo, lo que entienden, lo que han dicho que es humo. Y finalmente entra en el gran contexto espiritualista, donde enlaza con todas las grandes doctrinas religiosas. Es un poco el religar, el volverse a unir con esa conciencia cósmica llamada Dios. Entonces él tiene unos mensajes muy articulados. Empieza con un cambio de personalidad, sigue con unos mensajes de la Virgen, como entendida en este caso como una manifestación de esa Virgen antigua, Virgen Tierra, que está manifestando como elemento femenino, sí, y que forma parte de una Trinidad, etcétera, etcétera, entroncando con los grandes arquetipos y los grandes mitos. Sigue a su vez con el fenómeno ovni, pasa a la nueva era y sigue y acaba con el Apocalipsis. Es una articulación muy perfecta. Entonces yo creo que ahora ya que yo un poco he establecido la línea en que él ha ido recibiendo los mensajes, sí, lo que se podría hacer ya es que dijese, bueno, pues esto un poco, esa nueva era, ¿qué es lo que le han dicho que es? Antes de eso, en las cosas que tú has dicho aquí, que me parecen muy interesantes, creo que sería tal vez conveniente que Willy explicara un poco esa primera parte, cómo te fueron condicionando para que aumentaras tu capacidad, sí, de recibir sus mensajes. ¿Te propusieron algún tipo de ejercicios? ¿Qué fue lo que te dijeron para que tú mejoras tu capacidad receptiva? Sí, primero creo que como todos somos buscadores de verdad y yo lo hago ya desde muchísimos años. Entonces poco a poco me inicio en todas esas verdades ocultas, digamos, la teosofía, el Corán, la Biblia, buscar. Y me pongo al momento dado en un elevado nivel de conciencia por aspiración. Esta condición es absolutamente necesario para que la conexión con la subconsciente, como usted dice, pero que es la mente universal, que es Dios. Perdona que te haga una aclaración. He dicho subconsciente como primer mensaje. Después hay mensajes posteriores que pueden surgir de algo que lo llamamos lo inconsciente, que no sabemos qué es lo inconsciente. O sea, que no digo que tus mensajes sean necesariamente del subconsciente. Bien, al contrario, tus mensajes es difícil que tú conocieras todo esto a nivel subconsciente. Pienso que en este caso es lo que llamamos inspiración, que te digo inspiración para entendernos. Estoy quedando ganas de saber más de esos mensajes. Por eso, por lo tanto, dejemos de dónde vienen los mensajes. Sí, Perdona, estábamos con el condicionamiento. ¿Te propusieron algún tipo de disciplina o de ejercicio para que mejorara tu recepción? ¿Qué hiciste? En los primeros mensajes fueron más bien un poquito de filosofía, pero también iniciación de cambiar el hombre para que cambie su polaridad sí, de como los chakras son, por ejemplo, 7, hay 4 y 3, y un parte es positiva todavía, por lo demás gente, y la parte superior del corazón, y etcétera, es negativamente polarizado. Por unos ejercicios de relajación, con motivaciones de bien, con purificación del alma, se puede cambiar poco a poco las polaridades desde abajo hacia arriba y cambiar completamente y hacer más receptiva a mensajes o más, digamos, inspirados. Y los mensajes que hemos recibido no son cosas que conocía. Entonces no puede salir de mi conciencia, ni tampoco de mi hermano que no es iniciado. Entonces los mensajes son realmente revelaciones, porque también se las hay dados, revelaciones sobre la virginidad, las revelaciones sobre la Trinidad, el nacimiento de Cristo sobre la tierra, las fechas, todas cosas así, y además más cosas más. Es por ejemplo, fenomenal. Una de las cosas que mencionaba, ya hemos hablado de ese apocalipsis, de la llegada de los extraterrestres que organizarían una especie de traslado de terrestres a otro planeta, que luego lo venían a traer aquí. Tú mencionabas que algo en estos mensajes se te cuenta y se le cuenta a tu hermano respecto a lo que es la vida después de la muerte, de lo que es el más allá.
¿No te importaría brevemente sintetizar qué es lo que en esos mensajes se dice de lo que existe después de la muerte? Lo que existe después de la muerte también es un mensaje con unos detalles que son muy buenos de este túnel donde debemos pasar. Una cosa que conocía, que usted conocía también por Dr. Moody, etc. Pero que hay un momento dado, una elección por su misma conciencia, si puede seguir hacia la luz o ser rechazado y volver a la tierra porque no ha comprendido nada. Aquella gente que han cumplido algo o que tienen fe en Dios o que tienen fe en su alma puede seguir hacia la luz y tener una finalidad que es la finalidad del alma, la eterna luz, la eterna descanso en el amor de Dios, digamos. Pero aquellos que no han cumplido nada deben volver. Entonces, si ustedes están aquí es porque no hemos cumplido nada en nuestras vidas anteriores. Y eso es muy importante, que ahora mismo podemos dar a la gente, las almas, esta luz, porque se salvan, conocen lo que pasa después de la muerte y no debe volver más, porque volver más en esta vida a la tierra es un mal. De acuerdo, entonces nuestra vida aquí sería la oportunidad para mejorar, ascender espiritualmente, y si eso se consigue no hay por qué volver otra vez a reencarnar, que en definitiva es algo que los orientalistas y que el ocultismo sostiene desde prácticamente desde siempre. Bueno, tenemos el problema habitual, que es el problema del tiempo. En este espacio estamos limitados. No te preocupes, que volveremos en alguna otra ocasión con los mensajes de una forma mucho más ordenada y más sintetizada. A través de ti, de lo que se trataba es de que nuestros espectadores tomaran contacto con los contactados. Vamos a utilizar el término, tú eres el primero que viene al programa a hablar en este sentido, pero roto el fuego, no hay ningún inconveniente para que más adelante volvamos al tema de los contactados, expliquemos con más detalle esos mensajes, puesto que no somos quien para decir si esos mensajes son o no son auténticos, y tampoco tenemos derecho a ocultar algo que otras muchas personas tienen como cierto, como seguro. Este programa está en definitiva abierto siempre a todos ustedes, así que dejemos, como hacemos tantas veces en el aire, la intención de volver sobre el tema que en el día tratamos y que hoy es el tema de los contactados. Hasta otro día.